Buenas tardes a todos. Hoy tenemos un lujo, un honor y además un placer personal que me doy porque el expositor de hoy, además de ser un gran pensador de la política de la América Latina, es un gran amigo, Gerardo Caetano, historiador, politólogo uruguayo, pero doctorado en la Universidad de La Plata, en Argentina, profesor durante muchos años en muchas universidades de todo el continente, con una base, yo diría, académica en la Universidad de la República. Ha escrito muchos libros, ha participado de numerosos encuentros y congresos importantes, pero sobre todo ha sido un protagonista desde el lado académico, pero también desde el lado práctico de la política. Gerardo, además, tiene una característica, creo, única en el mundo de la ciencia política. Fue un gran goleador de aquel equipo del año 1976, de Defensor, que después de 40 años, tengo entendido, logró ser campeón del campeonato uruguayo, dejando afuera a ese dúo eterno de Peñarol y Nacional. Así que, como todos saben que nos gusta mucho el fútbol, quería destacar esa característica de goleador que tiene nuestro amigo, el historiador y politólogo Caetano. Vamos a ir directamente al grano porque queremos aprovecharlo al máximo. Hoy, como ustedes saben, vamos a hablar de temas importantes, la globalización, regionalización, qué pasa en América Latina de cara al futuro. Y quiero arrancar precisamente por este tema puntual que es la globalización como fenómeno. Gerardo, ¿pensás que la globalización está en un momento de crisis? Y si es en momento de crisis, ¿esta crisis es de carácter institucional, estructural o es simplemente una crisis de hegemonía? Bueno, también para mí es un gusto hablar contigo, Gustavo, después de tanto tiempo. Vayamos al grano. En verdad, históricamente, el concepto de globalización ya es un concepto muy instalado. Incluso, desde la segunda posguerra hasta aquí, hemos tenido distintos momentos de globalización. Una cosa es la globalización de Bretton Woods, por ejemplo, y otra bastante distinta es la globalización que arrancó fuerte en el siglo XXI, pero que en el contexto de la crisis del 2008, una crisis económico-financiera muy radical, está de alguna manera tambaleándose a lo que luego se sumó esta crisis de la pandemia, que no puede decirse que era un cisne negro imprevisto, porque no lo era, pero bueno, de alguna manera nos tomó a todos en un contexto ya muy, muy difícil. Los analistas generales discuten mucho este tema. Te doy dos ejemplos, entre muchos que podríamos referir. Para José Antonio Sanahuja, presidente de la Fundación Carolina, un politólogo sumamente capacitado en temas de relaciones internacionales, principal asesor del Consejo de Relaciones Internacionales de la Unión Europea. Él a esa pregunta la contesta precisamente con la idea de una crisis estructural de la globalización en la que, ya no estaríamos en presencia de una pugna de hegemonías. En este caso, por ejemplo, ese pleito comercial y tecnológico que estamos acostumbrándonos a ver en las últimas décadas entre Estados Unidos y China, sino que estaríamos en una crisis de hegemonía, en la que, puede generarse una suerte de desacople de esa economía global tal como la estábamos perfilando. Y uno de los fenómenos que él fundamenta más es esta transformación de las cadenas globales de valor hacia cadenas globales de valor digitales.
con lo que en el marco de las grandes transformaciones tecnoeconómicas podría existir la idea de que una parte importante del planeta quedará marginada de ese contexto de globalización. Hay otros autores, por ejemplo, Dani Rodrik, economista muy prestigioso de la Universidad de Harvard, un hombre que ha escrito mucho sobre este trabajo, que precisamente en un trabajo que ya tiene más de una década de su primera edición, pero que sigue siendo una referencia, Paradojas de la globalización, lo que él plantea es el famoso trilema de la economía global. Y en esa perspectiva, él no dice que estamos ante una crisis de globalización. Lo que dice es que el modelo existente de globalización debe reorientarse en una fase más moderada. Su famosa reflexión en este sentido es que él señala que este globalismo extremo al que nos hemos acostumbrado y en el que nos hemos funcionalizado, de seguir acelerándose, corre el peligro de destruir dos soportes fundamentales de la política internacional, nada menos que, en su perspectiva, el multilateralismo o la posibilidad de la democracia en el Estado nacional. Él entonces lo que propone... Déjame detenerte un minuto ahí, porque ahora que lo nombras, este famoso trilema, a veces uno pretende tener todo, ¿no? ¿Se puede tener las tres cosas o se pueden tener dos de tres de las que vos mencionaste en un Estado moderno? Gran pregunta. Rodrik le dedica todo el libro a esto. Y él dice una cosa muy interesante. Dice que cada vez que pregunta eso a sus alumnos, bajo la idea de no se puede tener las tres, hay que optar por dos, ¿cuál eligen para sacar? Dice que la gran mayoría de sus alumnos primero saca al multilateralismo. Entonces él plantea, bueno, pero ojo, hay que advertir que un mundo sin multilateralismo es un mundo en el que la posibilidad de la guerra está muy presente. Bien, entonces enseguida lo que sacan es, bueno, la democracia en los estados nacionales. Y bien, también les plantea lo desafiante. Y él contraargumenta contra la opinión mayoritaria de sus alumnos respecto a que, a su juicio, lo que hay que moderar, no hacer que desaparezca, pero lo que hay que moderar es el globalismo. Y eso implica, bueno, nuevos formatos de gobernanza, implica nuevas regulaciones internacionales, implica la construcción de una dimensión de cooperación global distinta, que entre otras cosas supone enfrentar desafíos que la pandemia lo ha demostrado, ya no son para dentro de 2, 3, 4, 5 décadas, son desafíos absolutamente actuales. La reflexión de Rodrik es muy relevante porque él dice que en esta perspectiva también lo que hay que construir es lo que él llama un nuevo capitalismo 3.0. ¿Cuáles serían las características de ese capitalismo 3.0? Bueno, en primer lugar, no es la continuación del neoliberalismo tal como lo conocimos desde los 80 para acá. Él lo que señala es que el neoliberalismo ha quedado presa de su éxito y que, digamos, ese nivel de superproducción y ese nivel de revolución científico-técnica ha generado severos problemas para la continuidad de un mundo global bajo esas pautas económicas. Entonces lo que propone es otro capitalismo. Es un capitalismo con más regulaciones internacionales, es un capitalismo que busca incorporar muchos diálogos frente a retos que ya no son comunes, el cambio climático, el tema de la pandemia, el tema de la violencia, tantos temas, y que de alguna manera esto es un desafío económico, él es un economista, pero fundamentalmente, y esto es lo que dice Rodrik, es un desafío político. Y eso viene a nuestro tema.
Déjame avanzar un poquito ahí entonces, Gerardo, porque ya el globalismo o la globalización parece un fenómeno imposible de detener. Es algo que uno no puede decir, bueno, yo no quiero participar, no soy parte de eso. Ningún Estado nacional puede tomar la decisión de aislarse. Eso me parece que es ya incontrastable. Pero uno puede definir desde el Estado nacional qué hace con ese proceso de globalización. Alguien me dijo alguna vez, quejarse contra los efectos de la globalización es como quejarse de la lluvia y decir, la lluvia moja. Sí, la lluvia moja. Y la globalización de la economía y del sistema de producción ha traído un montón de problemas, pero también ha traído avances. Entonces, ¿cómo hacer desde el Estado nacional, ya que no podés evitar ser parte de este proceso global, cómo se hace desde un Estado nacional latinoamericano para capitalizar los beneficios de la globalización sin quedar presos o sin quedar cautivos de la dinámica más destructiva de ese mismo proceso? ¿Cómo lo hacemos desde la lógica de nuestros países aquí, que no son claramente superpotencia ni países centrales? Bueno, yo coincido contigo. Cuando hacemos esta pregunta de crisis de globalización o crisis de hegemonía de globalización, en realidad lo que no está en discusión es que, más allá de nuestras voluntades, los costos de no estar en el mundo, incluso a esta altura con dudosa posibilidad, son infinitamente más caros que los costos de estar en el mundo. Y esto vale tanto para las superpotencias como para los países pequeños como los nuestros. Esto no quiere decir que, digamos, el único enfoque posible a la globalización sea el aperturismo irrestricto. Como que la globalización es un viento incontenible, entonces lo único que hay que hacer es abrir bien las ventanas para que ese viento que definen otros nos articule la casa. Bien. Ni tanto ni tampoco. Ni tanto ni tampoco. Y esto es un buen punto de referencia, porque no se trata de un enfoque antiglobalización como los que hoy están pululando, tanto la ultraderecha neopatriota, que es antiglobalización, como, bueno, propuestas izquierdistas antiglobalización. Bien, son propuestas que pueden llegar a tener audiencias muy grandes, porque los perdedores de la globalización tienden a, bueno, responsabilizar a la globalización de eso, y un liderazgo, digamos, un liderazgo irresponsable, perfectamente, y además lo estamos viendo a diario, perfectamente puede hacer pie en esa suerte de antiglobalismo visceral. En buena medida Trump bebió de eso, y lo bebió nada menos que desde los Estados Unidos. Y él planteaba justamente First America, que las industrias vuelvan acá, y en puridad, como se reveló, eso era mucho más complicado, y la regresión por la regresión no es un buen camino. Lo que sí está ocurriendo es que aquellos enfoques aperturistas, aquellos enfoques en donde podía haber una relación virtuosa desde un aperturismo irrestricto, desde el Estado Nacional hacia el mundo de la globalización, bueno, hoy son absolutamente suicidas. Absolutamente suicidas. Y para eso, aunque cueste, y vaya que cuesta en América Latina, la alternativa es, bien, combinar la apertura, porque obviamente que tenemos que abrirnos al mundo, pero buscar plataformas articuladas, integradas, regionales, en donde, sin dejar de ser estados nacionales y sin dejar de defender nuestros destinos, nuestros intereses nacionales, podamos acordar ciertos intereses comunes, podamos arbitrar nuestros conflictos, que van a venir sin duda, pero podamos también converger en la pelea de un lugar en el mundo, en la pelea de una globalización, una inserción en la globalización que no suponga, bueno, un vínculo sin intermediación entre un Estado nacional como por ejemplo Uruguay, pero también Argentina, por más de su grandeza,
o incluso el país continente como Brasil, establecer un paso intermedio que, bueno, muchos grandes autores del regionalismo latinoamericano llamaron en su momento, como Metol Ferré, un Estado continental. Un Estado continental. Bien, tal vez hoy tengamos que ser muy modestos en eso y buscar de alguna manera, bien, plataformas modestas pero operativas. Y te lo quiero traducir de una manera muy concreta. Hoy en Uruguay está planteado una propuesta que yo creo absolutamente irreal, que es la posibilidad de un tratado de libre comercio de Uruguay con China. 3,5 millones de personas, 187.000 kilómetros cuadrados de extensión, con China, 1.400 millones de habitantes, el tercer país en términos de extensión geográfico, pero bueno, peleando el liderazgo mundial con los Estados Unidos. Bien, más allá de toda la discusión que esto genera respecto a si no violenta las reglas del Mercosur, que para mí las violenta, pero más allá de todo eso, más allá incluso de una retórica en donde una y otra vez se dice, no, pero lo que se quiere es que Uruguay incorpore al Mercosur en esa lógica de apertura. Bien, acá la definición de si es con Mercosur o si es contra el Mercosur es decisiva. Es decir, Uruguay no puede inscribir su inserción en la globalización atándose desde su pequeñez a un gigante como China. Y tampoco lo podría hacer, y esto ha estado planteado en más de una oportunidad, con los Estados Unidos. Tiene que haber otra intermediación. Claro, sabemos bien que tanto Brasil como Argentina son países muy proteccionistas y son países en donde, bien, la protección respecto a la competencia industrial de los grandes es muy preciada. Bien, pero para un país como Uruguay, que depende tanto de las exportaciones, el Mercosur no puede ser una zona ampliada de sustitución de importaciones. Tiene que ser una plataforma modesta, ajustada, para cumplir, pero para pelear el mundo. Y en ese sentido, yo creo que es un buen ejemplo, en la perspectiva de que aquí cualquier modelo de vínculo comercial o político, lo que sea, desde nuestros países, solamente es posible si mantenemos un regionalismo mínimo, por lo menos. Yo quisiera más regionalismo, pero bueno, en la medida de las dificultades que han sido obvias, estamos en los 30 años del Mercosur, estamos ante un reto como la pandemia y verdaderamente no recuerdo otro momento de la historia de América Latina con mayor desintegración que este. Bien, en ese contexto no estamos como para grandes emprendimientos, pero tampoco estamos para, la lógica del aperturismo, la lógica de sálvese quien pueda y la lógica de salvarse en solitario. Los números no dan, verdaderamente no dan. Mucho más los retos que tenemos. Imagina lo que es la cuenca del Río de la Plata, una de las reservas de agua dulce más importantes del planeta, que es una cuenca multinacional, cuyo manejo integrado está definido ya por el Tratado de 1969. Bien, vamos a seguir discutiendo cómo preservar el agua dulce de los ríos, de los grandes ríos o de los acuíferos dentro de las fronteras nacionales, o diciendo que cuidando la desembocadura se cuida todo el trayecto del río. No, hay que pensar en grande, hay que tener un pensamiento estratégico, y eso es lo que he hecho en falta. Ahora que decís eso, hay que pensar en grande y tratando de resolver estos dilemas que presentás, ¿no? De cómo manejarse en la inserción hacia el mundo, ya sea individualmente a nivel nacional o como integración Mercosur. La pregunta que te quiero hacer es, porque sé que has escrito sobre esto, ¿se puede enfrentar este desafío sin una mirada geopolítica?
si no tenemos una mirada geopolítica, una estrategia que exceda a la discusión del cortísimo plazo? Y si es así, si solo se hace con esa mirada estratégica, ¿la tenemos? Bueno, para mí es uno de los temas claves, porque tú sabes bien, Gustavo, que cuando se habla de geopolítica, siempre emerge un prejuicio respecto a que la geopolítica era un tema de los militares, era un tema de viejos esquemas neodesarrollistas. Bueno, nada más alejado. Si uno ve la bibliografía más actualizada, va a ver, por ejemplo, autores claves en términos de relaciones internacionales que una y otra vez defienden la necesidad de ese pensamiento estratégico que presupone, una geopolítica moderna, una geopolítica del siglo XXI. Robert Kaplan, por ejemplo, un gran autor, habla de la venganza de la geografía. Es el título de uno de sus últimos libros. Y ahí la clave es fundamental, porque, a ver, tú sabes que se habla sobre todo de que América del Sur está bajo una doble subordinación política y cultural respecto a los Estados Unidos y económico, comercial, básicamente, respecto a China. Bien, ahora, tenemos en América del Sur presencias complicadas. En América del Sur está también Rusia. En América del Sur está Irán. En América del Sur hay otras presencias, bueno, menores, pero hay. En Puridad, por ejemplo, el presidente Bolsonaro, por ejemplo, ha planteado ideológicamente un vínculo privilegiado con los Estados Unidos. Sobre todo lo planteaba cuando estaba Trump. Sí. Bien, tenía una ilógica absoluta. Quienes lo frenaron inicialmente fueron los militares brasileños. ¿Por qué? Y bien, porque los militares brasileños primero le mostraron las cuentas del comercio internacional, y el primer socio comercial de Brasil es China. Y una sociedad comercial de esa relevancia para un país que tiene, como Brasil, 210 millones de personas, que se ha convertido en uno de los países exportadores con mayor nivel de exportación agropecuaria. Y frente al gran comprador de commodities como es China, bueno, primero hay que pensar si se puede hacer. Y luego, si se pudiera hacer, hay que pensar cuánto tiempo demora en hacerse. Entonces, también la geopolítica te indica, bien, vayamos con Estados Unidos. Ahora, ir con Estados Unidos. Estados Unidos ha tenido soldadura económica, comercial con nuestros países. Trump o incluso Biden tienen un plan, tienen algo para darnos fundamentalmente a América del Sur. Bueno, y parece que no. Si lo vemos en términos geopolíticos, la relevancia que la nueva administración de Biden le da a América del Sur, porque Centroamérica y México ya son otra cosa, porque se meten adentro. Es parte de su frontera, ¿no? Es claro, se meten adentro de la política cotidiana norteamericana. Bien, pero si lo vamos a ver en una perspectiva estratégica, bueno, los Estados Unidos hoy no tienen propuesta. Y esto no quiere decir atarnos o ir todos juntos con China, porque muchos han planteado una gran ingenuidad, que en clave geopolítica sería inadmisible. Han planteado que China es un hegemón benévolo. Bueno, no lo es en modo alguno. Y la experiencia histórica de China en África, por ejemplo, lo revela de manera manifiesta. Entonces, obviamente, nosotros tenemos que articular, tenemos que buscar modalidades geopolíticas. La pregunta también es, bueno, la Unión Europea, que siempre ha triangulado en sus relaciones con América Latina con los Estados Unidos. Hoy, en realidad, la Unión Europea, que es uno de los grandes perdedores de estas últimas décadas, hoy necesita triangular tanto con Estados Unidos como con China. Es decir, no puede ignorar, por ejemplo, en sus relaciones con el Mercosur y con América del Sur, que en casi todos los países el primero o el segundo socio comercial es China. Y esto hace 15 años no estaba.
Entonces, la geopolítica vino para quedarse. Hace 20 años, todavía el eje económico global era el Atlántico. Bueno, hace ya mucho tiempo que el eje está en el Pacífico. Y eso implica cosas, implica hasta en un subcontinente como América del Sur, implica pensar en dimensión estratégica, por ejemplo, el tema de las infraestructuras. Nosotros hemos pensado siempre con los corredores norte-sur, pero ahora con este cambio de eje desde el Atlántico hacia el Pacífico, los corredores horizontales adquieren una relevancia enorme. Y eso se puede pensar desde una lógica minimalista de Estado Nacional. Por supuesto que no. El Uruguay desde el siglo XIX, desde mediados del siglo XIX, venía planteando un gran proyecto, que era crear un puerto de aguas profundas en las costas de Rocha, que es el departamento que tiene costa oceánica. Bien, en verdad es una gran apuesta geopolítica. Inicialmente, en la segunda mitad del siglo XIX, ese puerto de aguas profundas estaba orientado fundamentalmente al sur del imperio de Brasil. Hoy, ese puerto de aguas profundas, solo para el Uruguay, es una risa. Es una risa. Ese puerto de aguas profundas, que está más o menos en una línea directa con Valparaíso, en el caso de Chile, tiene que ser un puerto regional. Tiene que ser un puerto regional. Y entonces pensarlo desde una perspectiva nacional y no advertir la relevancia de pensarlo en una perspectiva regional, yo te diría, más que relevancia, el imperativo de pensarlo en una perspectiva, en la escala regional, bueno, impone. Yo creo que hay muchas discusiones que ya no son de opción ideológica. Siempre la ideología está, y no es lo mismo que gobierne A que gobierne Z, pero nuestras decisiones tienen restricciones en este esquema de globalización, y las restricciones nos obligan, sobre todo si queremos defender una autonomía mínima de nuestra inserción internacional, nos debe llevar a acuerdos, repito, modestos pero efectivos, no retóricos. Déjame armar un rompecabezas, porque me diste muchas piezas, tengo un montón de piezas arriba de la mesa, las quiero tratar de armar a ver hacia dónde vamos. Me dijiste, una mirada de Estado Nacional no alcanza. Ya hoy ningún país serio puede encarar su inserción en el mundo solo desde una mirada nacional, sea pequeño o incluso mediano. El Estado Nacional es una escala que te queda chica. Supongamos que pasamos ese primer obstáculo. Ok, nos integramos. Segunda pieza que nos ofreciste. Lo mínimo que necesitamos, dijiste, es algún regionalismo decente. Ni siquiera el máximo. Vamos a un regionalismo razonable. Algo que nos pueda servir para tener escala y poder dialogar en un mundo que no admite pequeños estados nacionales como si fueran actores relevantes. Supongamos que lo tenemos. Segundo obstáculo, el Mercosur está ahí. Tercera cuestión que nos dijiste es, hay que tener una mirada geoestratégica, geopolítica. No es solamente juntar masa crítica, cantidad de población, cantidad de PBI. Tenemos que tener una mirada que sea de largo plazo, inserta en una realidad, con alguna ideología detrás, pero con una realidad que te manda acerca de dónde tenés que ir. Supongamos que tenemos las tres cosas. Tenemos la etapa superadora del Estado Nacional, el Mercosur, tenemos un regionalismo mínimo, la historia que nos une durante tantos años, y tenemos, supongamos, para los efectos de este juego, una mirada estratégica. Todo eso resuelto. El Mercosur tiene las condiciones políticas hoy, tiene los recursos políticos hoy para encarar el desafío de la globalización con la Brasil de Bolsonaro, la Argentina de Fernández, la Uruguay de la Calle, etcétera. ¿Está en condiciones de encarar el desafío? Bueno, mira, yo siempre he sido muy mercosureño, muy mercosuriano. Siempre he defendido esta idea de la necesidad imperativa de construir región. Pero a los 30 años del Mercosur, y haciendo un balance realista, te debo contestar que no. Te debo contestar que no. Y te voy a dar ciertos ejemplos. Cuando imaginamos que podía haber un presidente brasileño que
hablara como habló Bolsonaro del presidente argentino y se metiera de manera más absolutamente antiprofesional, incalificable en la política argentina como Bolsonaro. Yo creo que nunca pudimos imaginarlo, ni en la dictadura brasileña ocurrió, y sobre todo en los gobiernos democráticos se pensara lo que se pensara, pero había un mínimo que tenía que ver con intereses comunes, no con simpatías personales o ideológicas. Bien, en el caso de Uruguay, bueno, Uruguay desde su dimensión, Uruguay puede, como lo está queriendo hacer el presidente, mira que la propuesta de la flexibilización es una propuesta en el que en el Uruguay no hay una discusión importante. Es decir, el 95% de la dirigencia política apuesta a la necesidad de flexibilización. El Uruguay tiene una economía que necesita flexibilidad para poder encontrarse con sus mercados. Ahora, ¿a alguien se le puede ocurrir que la propuesta de Uruguay es colarse entre los grandes? ¿O a alguien se le puede ocurrir que Uruguay puede proponerse como el hub de Sudamérica desde sí mismo, sin un acuerdo con Brasil y Argentina, por lo menos? Parece irrazonable. Y sin embargo, en el discurso, yo no creo que en la política, creo que en la política hay mucho discurso que no se correlaciona con la política, pero creo que hay enfoques que de verdad que no son propicios. Pasemos a la Argentina. La problemática económico-financiera de la Argentina, una y otra vez replanteada, bien, son un soporte por el cual cualquiera que gobierne, puede realmente asumir compromisos complejos, riesgosos, costosos. Y ni que hablar Paraguay. Si Paraguay mantiene, por ejemplo, su vínculo diplomático en el 2021 con Taiwán, y cree que esa es su inserción, nada menos que en uno de los lugares fundamentales en clave geopolítica, económico, comercial del mundo. ¿Alguien puede creer que esa es la apuesta paraguaya? Bueno, todo esto que hablamos, podríamos, es decir, lo que estamos viendo realmente no es muy auspicioso. Sin embargo, cometeríamos un grave error en dejarnos ganar por una suerte de profecía autocumplida. Y en ese sentido es que hay que pensar permanentemente alternativas. ¿Qué es la integración? La integración es construir intereses comunes. Los intereses comunes no están dados por la naturaleza. No, hay que construirlos políticamente. Hay que construirlos. No están dados, hay que hacerlos, hay que construirlos. Bien, integración es arbitrar los inevitables conflictos que van a generar esos intereses comunes. Bien, pero eso es la historia de la humanidad. Pero tenemos que pensar más largo. El tema no es pensar, cómo superamos la pandemia y cómo nos inscribimos de la mejor manera en el mundo post-pandemia. Y no, una región que es una región también estratégica. ¿Por qué China está mirando fuertemente esta región? Y bien, claro, es la región con recursos naturales más importantes del mundo. Es decir, tiene una capacidad de producción de alimentos y una eficiencia en la producción de alimentos tal vez como ninguna otra. Tiene reservas de agua dulce como ninguna otra. Tiene riqueza en materiales, en minerales estratégicos como ninguna otra. Tiene grandes capacidades, grandes reservas de energía no renovable, pero también de energía renovable. Tiene una biodiversidad absolutamente extraordinaria, tal vez la reserva de biodiversidad más importante del mundo, pero es el continente más vulnerable ante el cambio climático. Bien, debiéramos pensar en esas cosas, debiéramos pensar en un formato mínimo, repito, modesto, de construir intereses comunes
y pensar que aún administrando nuestros conflictos vamos a poder pensar en términos de 10 años, 15 años. ¿Podemos realmente superar esa situación? ¿Podemos, por ejemplo, resolver nuestros problemas energéticos, nuestros problemas ambientales, nuestros problemas alimentarios? ¿Podemos resolverlos fronteras adentro o anudándonos con grandes potencias extrazona? Parece inaceptable. Lo que pasa es que tal vez hemos terminado con demasiado retóricos en este tema fundamental. Entonces, cuando tanto discurso sobre la patria grande se confronta con hechos que no la avalan, lamentablemente, bien, lo que hay que ser es realista y hay que pensar en un modelo de integración en donde, bueno, podamos funcionar de menos a más. Diríamos los futboleros como nosotros, armar el cuadro desde la defensa al ataque. Primero, evitar que te hagan goles. Y bueno, y luego buscar la tenencia y ver cómo podemos atacar. Gerardo, recién definías por qué nos miran, ¿no? ¿Qué papel cumplimos? Y hablabas de las reservas de distintos recursos, desde el agua hasta recursos de seguridad alimentaria, etc. Y yo me preguntaba al mismo tiempo, ¿es ese el rol que nos toca para el futuro, para la discusión que viene? ¿Es el rol de América Latina ser el reservorio de recursos para otros? ¿O tenemos el desafío de construir otro papel en el marco del mundo que viene? Esa es una discusión fundamental y me atrevo a decirte como primera reacción, no es que podemos, es que si optamos por ese camino, optamos por la destrucción, realmente, y no estoy exagerando, los modelos extractivistas vigentes, una matriz exportadora y productiva que a partir de grandes deterioros del medio ambiente solo se enfoca en vender materias primas agropecuarias o vender mineral sin procesar, y nada menos que China, ¿no? Y nada menos que a China. En África, ¿no? Es claro. Bueno, termina como ha terminado en África. Termina con una insustentabilidad medioambiental que ni siquiera imaginamos y que lamentablemente estamos más cerca de una tragedia de ese tipo. Pero al mismo tiempo, socialmente es terrible. Entonces, por supuesto que no. Yo sí, por ejemplo, acá en el Uruguay siempre se discute, no, el Uruguay produce productos agropecuarios, produce alimentos, básicamente agropecuarios, para 30 millones de personas, pero podría producir sin problemas para 100. Bien, pero ¿cuáles son los costos de ese incremento? Nosotros tenemos un nivel de erosión muy alto del suelo, tenemos problemas de erosión del agua ya muy importantes. Estamos sintiendo con mucha firmeza, como lo siente Argentina, el cambio climático. La distopía ambiental no es una invención. Desde esa perspectiva, quien discute producción hoy y quien discute producción para el desarrollo, obviamente, primero tiene que pensar en la sociedad. ¿Qué sociedad quiero? Yo quiero una sociedad en donde los grandes productores sean hiperricos, sean los ricos del mundo, y tenga una sociedad sin empleo o meramente con empleos vinculados con servicios globales. ¿Es esa la sociedad a la que aspiro? Pero después también hay que pensar en otros temas, que es, bien, además de la sociedad, hay que pensar en el ambiente, hay que pensar en la viabilidad de un modelo extractivista que después de muchísimo tiempo, en América Latina y sobre todo en América del Sur, está mostrando la evidencia de su imposibilidad. Mirá, alguno ha dicho, nosotros tenemos un futuro asegurado porque somos la reserva de alimentos y de minerales para China, que tiene apenas un 25% de
de autoabastecimiento en eso? Bueno, la respuesta es, mirá, si crecemos a un 40% de lo que necesita China, nos destruimos. Nos destruimos. Y eso uno lo dice, no, pero es una cosa dramática. Lo dramático es no advertirlo. Lo dramático es no tener pensamiento estratégico. Por eso, cuando hablamos de que podemos incrementar rápidamente por 3 el número de personas a las que alimentamos en el mundo, bien, hay que hacer bien las cuentas, con los ojos bien abiertos, pensando en la clave social, sin lugar a dudas, y también pensando en otras claves como la ambiental, que son absolutamente centrales. Y la verdad, no solamente no lo estamos haciendo, pero sobre todo no lo estamos haciendo como debemos hacerlo, que es en clave regional. Ya pensarlo, bueno, imagínate pensarlo desde Uruguay, es imposible, pero aún desde Argentina, que es un país con todos los climas, que es un país de una riqueza formidable, que es un país con tantas posibilidades. Bueno, pensarlo solo desde la Argentina, si tú ves el mapa, es claro que no lo puedes hacer. Y es claro que tenés que articular que hay problemas y que hay soluciones que se juegan en la relación que tengas con los vecinos. Y Brasil otro tanto. Y Brasil otro tanto. Por eso, repito, tal vez con más modestia que en otros momentos augurales en donde pensamos que estábamos mucho más cerca de una integración plena de lo que después de 30 años estamos. Desde la modestia de un planeta que tiene desafíos tan grandes, pero también desde el sentido de urgencia que te dan este tipo de problemas. Tenemos que construir, hoy más que nunca, un regionalismo cierto, serio, aunque sea modesto, aunque sea de menos a más, pero es imprescindible. Y ya no es imprescindible para ser potencia, no, es imprescindible para sobrevivir con mínima equidad y mínima posibilidad de sustentabilidad medioambiental. Gerardo, me encanta que nos estás ayudando a pensar mucho sobre los desafíos, los riesgos que corremos, pero nos hemos enfocado mucho en los riesgos económicos, los riesgos medioambientales. Me gustaría agregar una variable más para ir hacia la última parte de la entrevista, que es la variable política propiamente dicha. Porque si bien está en riesgo el sistema productivo, el medio ambiente, etcétera, también algunos creen que el riesgo también enfrenta al sistema político, a la democracia, en este mismo desafío de encontrar un lugar en el mundo. ¿Cómo estás viendo la evolución de la democracia en América Latina, específicamente en el Cono Sur? ¿Qué te preocupa? Bien, ahí podemos también tener la tentación de visiones extremas en un sentido u otro. Por ejemplo, la democracia por definición es un sistema digamos que genera preocupación, porque somos demócratas, defendemos la libertad, el libre albedrío, y bueno, el libre albedrío genera desafíos, y bien ganados que son esos desafíos. Ahora, las visiones catastrofistas respecto a que, bueno, las democracias latinoamericanas están peor que nunca, bueno, no resisten la historia. No resisten la historia. Yo puedo estar muy preocupado por la polarización, la grieta argentina, pero en Argentina hay instituciones. Y en la Argentina hemos visto cómo un gobierno de un signo pierde las elecciones y bueno, sobreviene otro gobierno y hay una elección de medio término y no, en la Argentina no hay ningún loco que esté pensando en una iniciativa golpista. Bien, esto en el siglo XX, bueno, era una riqueza gigante. En Brasil tenemos, bueno, no lo quiero calificar, pero porque es incalificable, pero tenemos un presidente como Bolsonaro. Bien, pero aun cuando Bolsonaro una y otra vez desafía con desbordar las instituciones, con no entregar el poder, sin embargo, finalmente las instituciones están allí. Y el otro día vimos a Bolsonaro diciendo que estaba apostando un golpe de Estado y después que iba a voltear al tribunal electoral, al tribunal constitucional, y después tuvo que dar marcha atrás. Vivimos un continente en donde hay empoderamiento militar, claro que hay empoderamiento militar, pero en Argentina, y es
tal vez por primera vez en tanto tiempo, de los militares no se habla. Y esto es una cosa importantísima, importantísima. Y en Brasil se habla, pero los militares, ¿qué es lo que están de alguna manera expresando? Y bien, que hay algunas, que la historia les ha dejado alguna sabiduría, y que entonces cuando hay un loco que los está empujando al golpismo, bueno, no es tan fácil, no es tan fácil. Entonces yo no tengo una visión catastrofista, tampoco tengo una visión autocomplaciente. Veo en nuestro continente fenómenos preocupantes también. Veo, bueno, ya hemos hablado de algunos problemas, pero veo, por ejemplo, un ciudadano más ausente, un ciudadano descreído de las instituciones democráticas, sistemas políticos que están muy erosionados por la desconfianza, una especie de sociedades de la desconfianza, en donde es muy difícil la representación. Y eso genera muchas veces, bueno, explosiones. Estamos viendo, bueno, presidentes con una tentación caudillesca y de reelección indefinida, absolutamente loca. Claro, en un continente muy caudillesco como siempre ha sido América Latina, pero pensar en reelección indefinida parece como mucho. Y esto lo estamos viendo, hay motivos de preocupación. También hay motivos de preocupación que son globales. La política de las redes no es lo mismo que el ágora a la que estábamos acostumbradas. Tú eso lo sabes mejor que nadie. Las redes construyen relatos en donde la máxima de Goebbels, una mentira dicha 1000 veces, se puede transformar en una mentira dicha N millones de veces. ¿Eso es ineluctable? No, no. Hay que pelear el mundo de las redes porque es la nueva ágora. Y allí es muy importante, bien, buscar sistemas de regulación que defiendan la libertad y que al mismo tiempo planteen la necesidad de responsabilidad, porque si no las redes pueden convertirse en bombas de destrucción masiva. Pero de alguna manera lidiamos con eso. Y lo mejor, la peor política que podemos hacer es la política del avestruz. Es el negacionismo, el decir yo no me quiero levantar, no, tenemos que lidiar con este mundo, y tenemos que lidiar bien por los mismos principios de siempre, defendiendo la libertad, defendiendo una sociedad igualitaria, y defendiendo, digamos, modelos de solidaridad. Esto en una clave nacional y regional, y buscando un lugar en un mundo que no tiene un espacio que diga Argentina, Uruguay, Mercosur. No. Es un espacio que hay que construirlo. Gerardo, ¿por qué estalló la conflictividad social de una manera más dramática y más violenta en países inesperados, por lo menos por algunos, como Colombia y como Chile, y no pasó lo mismo con el mismo nivel de virulencia, sobre todo de violencia física, en Argentina o en Uruguay? ¿Cuál fue la diferencia? Bueno, quiero escucharla, pero me gustaría preguntarte a vos. Bueno, conozco bastante más, digamos, el caso chileno. El caso chileno fue muy impresionante, porque uno ve al gobierno de Piñera a una semana del estallido de octubre del 19 decir que, bueno, que Chile era el modelo de América Latina, que Chile había crecido tanto y que Chile no tenía los problemas de sus vecinos porque tenía una institucionalidad plena. Y después, a los 10 días, estaba convocando al estado de guerra interna y debió dar marcha atrás. ¿Por qué? Porque el comandante en jefe le dijo que no estaba en guerra con nadie. Y bien, después fue de reculada en reculada y bien, la pandemia la manejó bien y hoy está, digamos, transitando hacia una salida institucional con un estallido que ha derivado hacia una reforma constitucional. Bien. Ahora, como decían en Chile, el problema no eran 30 pesos, el problema eran 30 años. El problema era ser miope, no ver algunos problemas que estaban allí explotando.
problemas de desigualdad ancestral, problemas medioambientales que estaban afectando la vida cotidiana de la gente, problemas de desigualdad de género que son absolutamente centrales en la vivencia del siglo XXI, problemas en términos de crisis de representación en una sociedad desconfiada, en una sociedad en donde, la representación es todo un problema. ¿Por qué? Y bien, porque hoy cuesta mucho más merecer y de alguna manera garantizar una lógica de representación respecto a un ciudadano. Entonces, yo creo que uno de los grandes problemas en Chile, además de los problemas gigantescos que tenía el modelo, pensemos solamente las 3 grandes reformas que planteó Bachelet al comienzo de su gobierno, siguen siendo las 3 grandes reformas que Chile se debe. Hablaba de reforma constitucional, bien, lo está enfocando de una manera radical, como se pensaba que nunca lo podía enfocar. Reforma educativa, bien. Los chilenos te dicen, los mismos chilenos que te hablan loas de la economía chilena, te dicen, sí, pero en educación somos un desastre. Hablaba también de reforma fiscal. Bien, el tema de la fiscalidad es un gran tema de América del Sur. Y por supuesto, no fue casual de que en Colombia el estallido emergiera de una propuesta de reforma fiscal. Son reformas muy profundas que de alguna manera hay que construirlas desde una lógica de integración política muy grande. No basta con tener la mayoría del electorado, no basta con tener la mayoría parlamentaria. Son reformas que exigen grandes acuerdos de grandes mayorías. Y bien, yo creo que más allá de cualquier circunstancia, en Argentina y en Uruguay, bien, en los últimos años hemos tenido cambios de gobierno muy fuertes, gobiernos que tenían un signo y que, bueno, fueron derrotados por coaliciones que tienen un signo adverso, y sin embargo, bueno, más allá de la disputa, que a veces se acrecienta mucho, más allá de los peligros de la grieta, de la polarización, que son muy grandes, sin embargo, las instituciones están allí, y el ciudadano, yo creo que en Chile y en Colombia, claro, países muy distintos. Colombia tiene, bueno, ese drama gigantesco de una guerra civil con más de medio siglo de vida, y la violencia muy brutal. Y Chile es un país con un nivel de desigualdad ancestral que, entre otras cosas, tiene, referencias identitarias, lo cual es muy, 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 muy desafiante. Yo creo que ahí, sobre todo, hubo falta de visión. Es como que el rey estaba desnudo y su corte no se lo dijo. Bueno, eso es un peligro muy fuerte que tienen los dirigentes políticos, hoy más que nunca. Me quedo con esta reflexión final. Nosotros acostumbramos en este ciclo, Gerardo, en terminar en tiempo, porque a la gente le decimos dura una hora, ya estamos en esa hora, pero me quedo con esta última reflexión que me gustaría destacar como cierre de este encuentro, que es el valor de las instituciones. Claro. Y dentro de esas instituciones el valor de los partidos políticos. Claro. Creo y coincido contigo que gran parte de la respuesta a mi pregunta retórica sobre qué pasó en un lado y qué pasó en otro, pasa por la fortaleza de ese sistema de partidos y del sistema institucional. Sin duda. Este ciclo, Gerardo querido, intenta fortalecer esa mirada a favor de la política, a favor de las instituciones. No importa quién gana o quién pierda en las elecciones, lo importante es que el sistema institucional sea lo suficientemente sólido para bancarse esos resultados electorales que no dejan de ser circunstanciales. Así que gracias por ayudarnos, como siempre digo, no a encontrar las respuestas correctas, sino a encontrar las preguntas correctas, que son más importantes que las respuestas. Nos has ayudado, nos has puesto en cuestionamiento cosas que son, yo te diría, estructurales, que hay que pensarlas en serio para los próximos años, quizás hasta las próximas generaciones, porque si no, la América Latina no va a encontrar nunca ese rumbo que tanto queremos y con el que hemos trabajado juntos durante los últimos 30 años. Sí, sin duda, sin duda. Y es un tiempo de reivindicación de la política. Y sé que en esto tenemos una especie
de acuerdo hasta generacional. Hoy la política está cambiando radicalmente, está muy desafiada, bueno, pero hoy es más imprescindible que nunca. Y hablar de la política en una democracia es hablar de los partidos y es hablar de las instituciones. Entonces, bien, podemos discutirlo todo, pero esa plataforma común que nos permite dirimir nuestros conflictos, nuestros desacuerdos de manera democrática y sin violencia, eso se llama instituciones y partidos y política. Por eso celebro lo que estás haciendo, Gustavo. Sé que sos inmejorable para promover este tipo de reflexiones. Así que, bueno, contá siempre con mi ayuda y mi respaldo. Gracias, Gerardo, querido. Como dije al principio, un placer personal que me doy por la amistad que nos une hace muchos años, pero además un placer desde el punto de vista del análisis. Siempre te he llamado el goleador de la ciencia política. Gracias por todo, querido hermano. Te mando un fuerte abrazo y la gente que aquí ha participado también agradece mucho tus reflexiones. Espero bueno, verte muy pronto. Pronto, ojalá. Un gran abrazo. A vos. Gracias.